Hola Mariana, ¿cómo estás? Oh, hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, parece que hoy tenemos más suerte que la vez pasada, nos podemos Sí, juntar todavía no se acomodó la cámara, me parece, pero como, bueno, que sí, todavía no se acomodó la cámara. este, Veo que hace, bueno, no, pero ya nos ven, ya hay, bueno, yo creo que ya, no, yo no me veo, ¿eh? no te ves, pero yo te veo, estás perfecta. Bueno, Ah, bueno, 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 estamos acá esperando, recibiendo gente que veo que va entrando, así que bueno, María, saludamos a todos. saludamos a todos, bienvenidos, nos alegra que nos vuelvan a acompañar a pesar de lo accidentado de la vez pasada, ¿no? Este, Ujú. qué bueno poder contar con todos, con el apoyo de todos, así que bueno, acá estamos para empezar a conversar sobre este tema tan complejo que es la vuelta a clases, ¿no? Con Mariana, cada vez que nos reuníamos para pensar o hablábamos, decíamos, cada semana que pasa es algo nuevo, algún ingrediente nuevo, ¿no? Ujú. De hecho, nosotras empezamos a pensar este conversatorio, yo creo que a mediados de junio, fines de junio, Sí, este, y es tanto lo que ha pasado en todos, en todo este tiempo que bueno, es mucho, es un tema muy complejo y de hecho esto de el regreso a clases, lo que tiene que quedar muy claro es que esa se refiere a clases presenciales, claro. porque clases hubo. Estamos hablando de el retorno a clases presenciales. Claro, Hubo, es un tema, hay, es un hay, tema complejo, se mm, sostuvo como pudo, pero bueno, bueno, em, por ahí podemos contarles a los que nos acompañan que nosotras decidimos empezar como haciendo un poquito, si bien en términos de meses son pocos, pero parece tanto, ¿no? Pero hacer un poco de historia de lo que fue pasando desde que empezó este proceso de pandemia, desde que se inició la cuarentena, ¿no? Cómo ujú, se nos vino de golpe una situación inesperada y de pronto, bueno, el otro día veía la cifra que dio la UNESCO de la cantidad de millones de niños que quedaron sin escolarización en el mundo entero, ¿no? O sea, no ujú, pude, yo digo, por algo no retuve la cifra, pero claro, acá a nosotros se nos dio también, repentinamente se cerraron las escuelas, hubo que hacer toda una reacomodación para sostener una escolaridad sin escuela, ¿sí? Que fue, al principio parecía que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Como decían algunos, era la ilusión de que íbamos a poder seguir enseñando o que era un pasaje de lo presencial a lo virtual, pero al poco tiempo, como dice Tonucci, se rompió esa ilusión y nos dimos cuenta bueno, que la enseñanza virtual tiene sus complejidades, empezamos a observar cómo esta pandemia, esta cuarentena nos iba visibilizando, ¿sí? Nos iba poniendo o haciendo visible cosas duras, cosas complejas, que son ujú, pre-pandemia, ¿no? Pero que se pusieron en por supuesto. evidencia ahora, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos Las de desigualdades. las desigualdades terribles, vos ibas, Em, Sí, esta pandemia puso en evidencia, yo digo, no solo las desigualdades, sino la naturalización de mm, estas desigualdades. Es decir, eh, que no se le diera bolilla a semejante desigualdad, como si fuese
razonable, como si fuese lógico y esperado que estas desigualdades existieran. Entonces pasamos por al lado y bueno, que haya niños pobres, que haya niños que no comen, que haya familias sin trabajo. Esto estaba como naturalizado. Y esta pandemia lo que pone de manifiesto es, bueno, ¿qué está pasando acá con todo esto? Eh, Son problemas muy, muy serios, muy estructurales, diría, que tienen mucha larga data. Y estamos pensando además, por ejemplo, en los niños que viven en condiciones de hacinamiento, porque las desigualdades no es únicamente la falta de acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, todo esto entramado, sino que es además la falta de conectividad, que los padres, por ejemplo, en el mejor de los casos, cuando tienen trabajo, necesitan el dispositivo para trabajar y hay un solo dispositivo para toda la familia. Que hay varios hermanitos y entonces tienen que usar las distintas, tienen que usar, turnarse para usar los dispositivos y rogando que haya conectividad. Entonces, plantear el retorno a las aulas es un tema, por lo menos, complejo para arrancar Por- por ahí. Ni hablar de lo pedagógico. Claro, lo que pasa que entre estas cuestiones que se hizo visible a partir de esto que vos decís, ¿no? De la enorme y cruel desigualdad que pudimos ir Ujú, como viendo con toda su crudeza, diría yo, ¿no? Esto atraviesa las expectativas de una escolaridad sostenida, ¿no? Porque no todos los chicos tienen acceso de la misma manera para poder sostener esa escolaridad sin escuela. Entonces nos encontramos con la diferencia de acceso en la conectividad. Pero eso es un aspecto, porque la conectividad es ujú, una condición necesaria para mantener la escolaridad virtual, pero no suficiente, ¿no? exacto. Entonces, nos encontramos con diversidad de acceso a la conectividad, diversidad de acceso a ciertos dispositivos. También se nos hizo visible la diversidad de propuestas pedagógicas. Yo creo que ahí también hubo otra visibilidad que cobró un lugar importante, que es ver cómo hay niños que reciben tareas, propuestas más bien lúdicas, más bien con cierta situación motivadora, y hay otros que reciben planillas de ejercicios, ¿no? Que se las tienen que ver con explicaciones escritas para resolver problemas matemáticos. Entonces nos fuimos Ujú. encontrando con cosas que no es que aparezcan ahora en esta situación, son pre-pandemia, estaban los que conocemos las escuelas, los que trabajamos en escuelas, conocemos estas situaciones, pero ahora salieron y Ujú, a las casas. Entonces yo creo que esta primera parte de escolaridad virtual, primero que nos hizo tomar abruptamente conciencia. Yo creo que hay, a ver, quiero decir dos cosas. Una, yo veo que hay algo que es positivo, ¿no? Primero, que el sistema escolar, el sistema educativo, ¿no? Que uno sabe que hay mucho para cambiar y que la necesidad de cambio de muchas cosas en la escuela, nadie duda. Sabemos que es imprescindible modificar un montón de cosas que ya son anacrónicas, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante, relevante, es que hubo una movida, ¿no? Una readaptación rápida de un sistema, de un dispositivo escolar
para poder acompañar esta nueva situación, ¿no? Maestros que con esfuerzos enormes, enormes, yo hablando con directores, con maestros, me cuentan cómo les costó, ¿no? Cómo les costó a acomodar la escuela, cómo les costó empezar, porque hay escuelas, acá también la diversidad, ¿no? Hay escuelas que ya contaban previo a la pandemia con plataformas virtuales, Por supuesto. con campus virtual, otros tuvieron que armarlo, ¿no? Y sin Ujú, embargo, con un esfuerzo enorme por parte de docentes, directivos, esto se armó. Después venía la otra cuestión, no es lo mismo enseñar a través de lo virtual que enseñar de manera presencial. Entonces acá aparece otra cuestión, que qué enseñamos, qué contenidos sí y cuáles no, cuáles es mejor dejar para otro momento. Y acá se ujú. plantean una serie de cuestiones, ¿sí? Que en algunos casos se resuelven exitosamente, en otros se sigue insistiendo por ahí en el análisis sintáctico, en Es el... que yo creo que esta situación además eh, puso en evidencia de alguna manera los modelos y las concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Exactamente. Hubo un primer momento en donde a los niños se les mandaba muchísima tarea eh, y bueno, uno entiende que mandar tarea no es sinónimo de enseñar y responder a esta tarea tampoco es sinónimo de aprender. Además, yo creo que hubo una creencia que algo así como que se pensó que por la facilidad que tienen los niños con la tecnología, esto no iba a ser tan complejo. Y en realidad fue muy complejo, sigue siendo muy complejo, porque cuando hay dificultades en el aprendizaje son independientes de la tecnología. Pero además, los adultos tuvimos que aprender a utilizar estas tecnologías, lo cual nos sitúa además como sujetos de aprendizaje. Es Mm. decir, estamos nosotros como adultos en situación de aprender a tener que utilizar una herramienta. Y esto va produciendo marcas y va produciendo efectos, va abriendo algunas cosas, va tapando otras. Sí, porque además Eh, la relación de los chicos con la tecnología era otra, era otra. No, los claro, no aprendían a través de, como en estos momentos que pretendemos, ¿no? Que aprendan, que ahí también hay una cuestión. Yo creo que una de las cosas que por ahí sería importante, ¿no? Pensar en esta etapa es con otra lógica, ¿no? Los chicos no solo aprenden lo que se les enseña, ¿no? Y yo me pregunto cuántas cosas están aprendiendo nuestros chicos y adolescentes hoy que no forman parte uh-huh. de los currículum más tradicionales, ¿no? Es como que al comienzo hubo una preocupación muy fuerte, muy, muy fuerte por los contenidos. Y claro. entonces se pensaba este escenario en términos de la continuidad pedagógica. Y entonces muchos autores han planteado, y de hecho nosotras esto también lo pensamos, continuidad pedagógica de qué? Hay que empezar a reconstruir, porque cuando no se vuelve a la misma escuela, vamos hacia una escuela que todavía estamos en estado de incertidumbre, eh, la incertidumbre del inicio y ahora, bueno, esto que vendrá, que ha traído muchos efectos, ¿no? Tanto en lo que nos llega a nosotros a la clínica, como lo que vamos viendo a través de nuestro trabajo virtual con las escuelas, con el contacto con las escuelas, con familias, con docentes, con directivos, ¿no es cierto? Mm. Yo creo que el tema de los contenidos para mí no es menor en el sentido de que por ahí de qué contenidos se tratan de Uh transmitir, -huh. ¿no? Por ejemplo, creo que la enseñanza a través de la virtualidad, la enseñanza online, implica
otros modos de abordaje, hay que elaborar estrategias de cómo se va, estrategias didácticas diferentes, hay que usar materiales, a veces de apoyo, hay que elaborar materiales de apoyo distintos, ¿no? No es lo mismo que estar en el aula, que la interacción, es decir, el aula implica una interacción con el maestro, una interacción con los pares, no es lo mismo explicar, ver la cara de un nene cuando no entiende, que a través de un Zoom que las maestras dicen, bueno, pero yo no me doy cuenta si entendió o no entendió del todo, y es verdad. Entonces, lo que pasa es que creo que también acá se hace visible el tipo de contenidos que muchas veces valoramos desde la escuela, ¿no? Porque Ujú. otros contenidos que están en los diseños curriculares, yo insisto mucho y lo he dicho y lo he escrito también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las prácticas comunicativas, como hablar, escuchar, escribir, leer, que son contenidos de enseñanza importantes y que hoy estarían buenísimo potenciarlos, que los Ujú. chicos escriban cosas que sienten, cosas que les han pasado, que puedan leer, que puedan compartir lecturas. Cuando Tonucci habla, todos nos maravillamos en relación a las propuestas que él hace, ¿no? Pero después yo digo, ¿por qué cuesta tanto llevar eso a la práctica, ¿no? Y lo que uno ve con los chicos es, si bien estamos entre la falta y el exceso, ¿no? Digo yo, hay chicos que tienen muy poco, hay otros que reciben muchas tareas, están en un exceso, y en el medio hay como un repertorio muy variado, ¿no? Yo creo que hay docentes que se esfuerzan muchísimo por llevar material hasta impreso a chicos que no tienen acceso porque no tienen conectividad. Hay otros que tienen conectividad, pero tampoco está garantizado con eso el aprendizaje, porque por ahí reciben propuestas que Ujú. no sé si ayudan mucho a aprender. La realidad es esa, ¿no? Pero vos dijiste una cosa interesante recién, Carmen, y que tiene que ver con esto de no poder darnos cuenta si los chicos están aprendiendo o no. Y entonces, esta modalidad lo que marca claramente es que el aprendizaje no es ni visible ni controlable. Es decir, el aprendizaje es un proceso que nosotros podemos ver cuáles son los efectos, cuáles son, podemos ver algunas expresiones del aprendizaje, pero el aprendizaje en sí mismo no lo podemos ver. Lo que sucede es que se aprende siempre en el lazo con el otro y los chicos construyen lazos con los objetos de conocimiento. Entonces, en este contexto, lo que viene sucediendo es que esto se diluye y hay que buscar nuevas formas. Dos chicos pueden llegar a la resolución de un problema, pueden llegar a la misma resolución y sin embargo lo hicieron por caminos distintos. Y entonces lo que hay que poder instrumentar, porque digo, antes de comenzar a pensar la escuela que viene o la escuela hacia la que vamos, con presencialidad en el caso de que esto realmente se efectivice, eh, tiene que ver con pensar y potenciar la escuela de hoy, que es lo que nos está pasando hoy, para que se puedan sedimentar algunas cuestiones que sirvan para lo que va a venir. Mm, Entonces, tenemos el tema de, por un lado, seleccionar qué contenidos vale la pena y qué contenidos no vale la pena. Pero por otra parte está el tema de la transmisión y poder encarnar esto de que aprender no es repetir. ujú. Y no es que uno es o tradicional educación bancaria, modelo de educación bancaria o un modelo de educación constructivista. No, hay mezclas, hay contradicciones, no es solo matices. Yo siempre digo que no es ir del blanco al negro pasando por los matices, sino que en el medio irrumpe el violeta y el verde.
es Mm. decir, lo que está por fuera de los matices. Y esto es lo que tiene que ver eh, con la complejidad. Entonces, nosotros hoy en día nos estamos encontrando con escenarios en donde esto de los lazos eh, está siendo como mediatizado, con lo cual una cosa que sí se puede trabajar, por ejemplo, es el vínculo, será mediatizado a través de la pantalla, pero hay que privilegiarlo. Y no es privilegiar el lazo como algunos dicen, porque no nos queda otra ya que no se puede trabajar los contenidos o, como dicen otros, recuperar los contenidos. Yo no sé si los chicos van a recuperar los contenidos porque uno recupera lo que tuvo, Ah, no podés recuperar lo que también, no tuviste. pero ahí también hay una falsa, ahí hay toda una cuestión, ¿no? El aprender también es hacia la subjetividad. Yo creo que los chicos en la escuela aprender, lo que pasa que eso tiene que ver con lo que vos decías, Mariana, ¿cómo entiendo yo el aprender? Aprender no es repetir, no es hacer Ujú. cosas mecánicas, aprender puede ser un desafío, aprender puede ser altamente motivante. Entonces, a mí me parece que separar vínculos de aprendizaje, a mí por lo menos no, yo como psicopedagoga No, no no puedo, nos cierra, ¿no? Claro, me parece que se aprende en el vínculo posibilita aprendizajes, por supuesto. por ahí lo que sí a mí me parece importante tener en cuenta, ¿no? Es que hoy, por ahí, no es tan fácil aprender a ver, por eso yo decía, ¿qué otras cosas aprenden nuestros chicos hoy, no? Por ahí no es tan fácil aprender matemática o aprender sujeto y predicado, porque hay un sujeto al que le pasan cosas, ¿no? Y a ese sujeto no se lo tiene en cuenta, se tiene en cuenta el otro sujeto que le haces Entonces, poder decirle a un chico, entiendo que hoy no tengas ganas de estudiar o entiendo que hoy no tengas ganas de estudiar matemáticas, es validar también que pasan cosas, ¿no? Yo creo que el primer gran choque cuando empezó esta cuarentena, con todas las cuestiones de sostener, que fue un esfuerzo y que me parece muy valorable, ¿no? Pero también hubo como una etapa donde parecía que no pasaba nada y pasaban Ujú. cosas. Nos pasaban a los adultos que acompañamos a los Por chicos, supuesto, nos por pasaba supuesto. nos pasaba como maestros, y Ujú. ellos que observan, que ven y que a veces no dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viendo mucho en la clínica que por ahí hay chicos que no hablan de lo que pasa, pero ¿qué pasa? Aparece en un dibujo, aparece en una escritura, cuando inventan una historia, aparece que desearía irme a la plaza con mi amiga y que se acabe la cuarentena. O como el otro día una paciente que habíamos estado leyendo solo, de María Elena Walsh, y en un momento me pide dibujar y dibuja una víbora. ¿No? Que era uno de los animales del cuento, del libro, y después dice, la víbora se parece al coronavirus. Le digo, ¿por Ay, mi qué? vida. Me dice, porque es venenosa y contagia. Entonces, ahí pudo decir algo del miedo al contagio y le dibuja una coronita a la víbora y dice, esta es mitad víbora, mitad coronavirus, ¿no? Yo decía, una joyita era eso, porque no lo dice, pero lo dice de alguna manera, ¿no? Entonces, esto de Pero escuchar, vos fíjate una cosa, ¿no? Con esto que vos estás planteando acá, y con relación a lo que decías hace unos momentos con relación a las lecturas, por ejemplo, en la escuela. Estamos acostumbrados a que evaluamos la comprensión lectora, y lo estoy pensando a propósito de una pregunta que veo por allí, que es, ¿qué aprenden los chicos? ¿O cómo aprenden? En parte esto tiene que ver con cómo nosotros lo pensamos, ¿no es cierto? Pero
estamos acostumbrados a que evaluamos, por ejemplo, la comprensión lectora a partir de un texto que se les da a los chicos con preguntas guía. Yo creo que este es un momento para poder trabajar la construcción de la posición del lector, por ejemplo, que me parece central para poder pensar los procesos de aprendizaje. Entonces, más allá de que un niño pueda responder puntualmente a la pregunta A, B, C, D, que pueda decir qué es lo que piensa, qué le parece que hizo tal o cual personaje, que los chicos puedan intercambiar en este punto, que son cosas que también se pueden hacer, que por supuesto se hacen en la presencialidad, pero yo me metería y buscaría con relación a los aprendizajes, el buscar esta construcción por parte de los niños. Fíjate que esta nena, vos no te habla del coronavirus, pero sí te habla del coronavirus. Sí te está hablando de lo que le pasa a ella en este sentido. Entonces, desarrollar la perspectiva del lector, la perspectiva del sujeto de aprendizaje, la producción y expresión del pensamiento, es un modo de vehiculizar los aprendizajes, es un modo de dar rienda a la posibilidad de aprender, porque los chicos pueden intercambiar, pueden conversar, pueden proponer cosas, plantearse objetivos, desarrollar argumentaciones, digamos, todas operaciones intelectuales que por lo menos uno desde la clínica trabaja. Y con lo que nos venimos encontrando es que nos plantean, por ejemplo, como preocupación que el niño o la niña no se concentran en el Zoom, los padres agobiados por haber tenido que ejercer una suerte de función docente, que los chicos están aburridos, Bueno, irritables. lo que pasa es que Mane hay, llegó a decir que 8 de cada 10 adolescentes están deprimidos. Bueno, sí, este, entonces, esto, hay que a tener ver, mucho cuidado porque corremos el riesgo de, en estos momentos además, ponerles nombres de patología a cosas que no solo no son patología, lo que pasa, María, sino que hay que entender el contexto. claro, lo que pasa es que ahí hay cosas prepandémicas, ¿no? No le la Claro, culpa de toda la pandemia. Yo no. lo que este neurólogo tan prestigioso dijo de que hay tanta epidemia de enfermedades mentales, eso, bueno, ya viene, no es ahora, lo viene diciendo desde hace tiempo, y lo que uno observa ahora, sí, es verdad que hay chicos que se aburren, hay chicos que se distraen en el Zoom, ¿no? También es cierto que si uno se pone a pensar cómo es escuchar a una persona en el Zoom, ¿no? Con esos cuadritos que vemos ahí todos cuadriculados, muteados, entonces uno piensa, bueno, pero no es casi esperable que alguien se aburra. ¿Cuán convocante tiene que ser eso del otro lado para que no te aburras, ¿no? Entonces, acá estamos ante, me parece, cosas que ya vienen pasando. Por ejemplo, estas cosas, estos efectos que empezamos a ver ya de Ujú. chicos que se aburren, de chicos que no quieren estar en el Zoom, de falta de atención, ¿no? O dificultades, para mí, entre comillas, dificultades para entender algo que leen. Por ejemplo, hay propuestas como difundidas, los chicos reciben mucho material escrito y acá Ujú. creo que acá pensando en lo que vos decías, Mariana, de las concepciones de aprendizaje, ¿no? No solo se aprende leyendo, es muy difícil leer para aprender. Un chico para leer y aprender a través de lo que lee tiene que tener sostén, tiene que tener explicación previa del maestro. Entonces, claro, nosotros vemos en la clínica, a mí me pasa, padres desesperados que llaman y me dicen, no entiende nada, está negado. ¿Cómo va a estar negado Sí,
dan un texto de sociales que no entiende, ¿no? Entonces, esto nos pone ante el desafío de pensar otras modalidades. Mientras estemos en la virtualidad y posteriormente, ojalá también, habrá que pensar otras modalidades de intervención, de transmisión, cómo sostener y hacer como el GPS, recalcular, Recalculando. ¿no? ¿Qué contenidos son válidos de enseñar? ¿Qué es importante que los chicos aprendan hoy y qué no? ¿Y qué puede quedar para otro momento? Teniendo en cuenta también el contexto en el que ellos están y qué están pasando, Ujú, están atravesando, ¿no? Más que el ujú, sujeto y predicado, tener en cuenta a nuestros niños como sujetos y a nuestros por adolescentes, supuesto. ¿no? Que sufren, que padecen cosas, y si no, bueno, está la otra, encasillar esos efectos, como dice nuestro compañero de Fórum, Juan Bassen, en las típicas caracterizaciones de la psiquiatría tradicional, ¿no? O Ujú. hacemos eso o pensamos de otra manera esto que está apareciendo y que lo empezamos a entender también como vinculado con estas cuestiones que estamos atravesando, ¿no? Tanto En lo- profesionales que atendemos a chicos, Ujú. y creo que cuando empezamos a pensar en la vuelta a la escuela, bueno, también ahí tenemos, Mariana, montones de situaciones complejas para ir pensando, ¿no? Un montón, Un un montón, montón. un montón. em, en donde además tenemos que poder corrernos de diagnósticos express, diagnósticos express fáciles y rápidos, porque están cambiando los paradigmas, está cambiando todo en estos momentos. La vuelta, que además es un tema como muy controvertido, la vuelta presencial después que los niños han construido una representación de escuelas sin escuela presencial. Eh, es un tema muy, muy controvertido, además porque algunas provincias habían comenzado, volvieron para atrás, en algunos países esto también ha sucedido, el tema de los famosos protocolos, y la verdad es que sabemos muy bien que con los protocolos no alcanza. En primer lugar, me parece que lo más importante, por lo menos para señalar, y hoy por hoy, eh, cosa de estos últimos días, es un tema muy, muy discutido en la ciudad de Buenos Aires. Ayer salió una nota que las clases presenciales empezarían el 31 de agosto para los niños que nunca tuvieron conectividad, Mm, unos 6.500. Además de cuestionar cómo es eso de 6.500, cómo es eso, cómo se evalúa si tienen o no tienen conectividad, lo que uno tiene que pensar es cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que los niños puedan ir a la escuela. Esto de convertir las escuelas en especies de ciber para que vayan los chicos que no se conectaron, es un tema por lo menos bastante discutible y yo no acuerdo, desde lo personal yo no acuerdo con esto. Eh, es imprescindible que haya conectividad y dispositivos para todos y todas. La comunidad educativa, porque no es solamente los niños, esto retomando el tema de la desigualdad, sino también para los y las docentes que también tienen hijos, que también están trabajando bajo determinadas condiciones, eh, y es un tema que viene complicado. Esto por un lado. Por otro lado, yo no creo mucho en el tema de la continuidad pedagógica. Sí creo que, esto lo hemos venido conversando, mm, eh, pone en evidencia ponen en juego muchas tensiones que hay y que
van a ver, eh, porque seguramente va a haber una pregunta por hacia qué escuela vamos y quiero recuperar lo que antes tenía y que no sabemos muy bien qué es lo que tenía, pero la escuela va a tener que estar preparada para sostener no solo los contenidos conceptuales y para trabajar esto, sino para trabajar profundamente los lazos, porque los chicos y los docentes, todos van a llegar con miedo. Y Mm. entonces, Lo que pasa que ¿qué va a pasar con el otro como posible contagiador de algo? El mm, tema de la muerte, mm. ¿sí? Chicos que han perdido familiares, docentes que han perdido familiares en esta pandemia. Entonces es un tema eh, muy, Ojalá, muy fuerte, muy... Mar- yo creo, Mariana, que pensar en la vuelta a la escuela, ¿no? Como nosotros incluso titulábamos este conversatorio, complejidades del antes y el después, yo decía, nosotros hicimos un pasaje por el antes, por este antes, supuestamente antes a empezar las clases presenciales, para ver si también podemos aprender algo de esto que pasó, ¿no? Yo digo, Ujú, ojalá aprendamos que así como no se podía hacer de cuenta que nada pasaba cuando se pasaba de una escuela con edificio a una escolaridad virtual, tampoco hagamos de cuenta ahora que nada pasa si se piensa que va a haber una reapertura de las escuelas, ¿no? Creo que hay por muchas. supuesto. Primero, me parece que es tan complejo que se da mundialmente esa complejidad. En los países que han retomado las clases, que lo han hecho Alemania, Dinamarca, Francia, hay muchos países, en todos Ujú. ha habido polémicas, ha habido divisiones, ha habido temores, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí personalmente, que una de las cosas que es derecho de los niños, de los adolescentes y de todos como ciudadanos, es que estén garantizadas las condiciones de cuidado, ¿no? Por Y supuesto. cuidado, que me parece que no sé, eso se evalúa, lo evalúan expertos y que habrá momentos, hay provincias que empezaron y retrocedieron acá, o Ujú. que iban a Sí, sí, empezar sí. y volvieron para atrás. El caso de Mendoza, por ejemplo, no empiezan las clases por ahora, volvieron para atrás. Entonces, me parece que ahí hay decisiones que hay que tener cuidado y que garanticen, obviamente, el cuidado de los niños, y que implica todo un cuidado de otro orden, ¿no? Que acá aparecen muchas cuestiones también de política pública, de cómo están los edificios, de cómo están las escuelas. Yo hoy pensaba, ¿no? Me da ganas de decirlo. Yo trabajé hasta el año pasado 20 años, 21 años casi, en escuelas públicas de Cava, ¿sí? Yendo por todos los distritos, porque trabajé para el CEPA, ex-CEPA, Escuela de Maestros, los últimos años, y hay muchas escuelas que yo digo, a no ser que pase un hada con una varita, yo no Hoy me me dabas este yo no ejemplo. me imagino condiciones de higiene, de seguridad para retomarlo. No son las mismas fotos que veo de escuelas de otros lugares o de otro tipo. Bueno, no quiero ahondar en eso, pero porque después voy a hacer pero me parece que es un tema muy importante garantizar el cuidado para los chicos. Por otro Lo lado, que pasa, otra, sí, ahí no es nuestro área, sí podemos pensar qué otras cosas hay que garantizar a los niños cuando vuelvan a las escuelas, ¿no? Niños, sí, maestros que vuelven con miedo, niños que vuelven con miedo, yo me pregunto, ¿es posible aprender en esas condiciones? por eso lo planteaba antes, justamente estas cosas que tienen que poder de alguna manera anticipar. Que anticipar no es lo mismo que tener la bola de cristal y saber qué es lo que va a suceder, sino poder tener en la cabeza desde las políticas públicas un esquema
una estrategia de los posibles posibles, ¿sí? Como para tener un panorama lo suficientemente amplio que nos permita pensar en intervenciones medianamente adecuadas. Para esto hace falta políticas públicas adecuadas, pero además políticas que puedan trabajar desde lo intersectorial. Ujú. Entonces, nosotros para poder pensar el regreso a clases, tenemos que pensar también, supongamos, regreso a clases, educación, pero no, no es solamente educación. Vos No, tenés que pensar por- cómo los maestros y maestras y niños y niñas se van a trasladar a la escuela, tenés que poder pensar en un desarrollo social y humano, qué va a pasar con la alimentación de los niños, con las viandas, con todas estas cosas, con la arquitectura escolar, cómo van a estar planteadas ciertas condiciones de higiene. A ver, todas nosotras ambas trabajamos en Cava, sabemos que a veces no hay ni lavandina, ni papel higiénico, ni jabón. Entonces, estas cosas tienen que, de mínima, tienen que poder estar garantizadas porque tienen que poder trabajarse en la escuela. mm, Salud, salud mental, esto es que básico. los servicios cuenten con los profesionales suficientes e idóneos, pero además para poder trabajar esto que decíamos antes, que yo lo decía, que vos también lo decías, el tema de los miedos, ¿cómo se va a trabajar? Con miedo no se Claro. puede. Por eso, Entonces hay que poder construir algo de potencia que claro, permita. totalmente de acuerdo. Por eso, Mariana, pensaba, hay un área que no es la nuestra, que yo creo que es la que debe estar garantizada para que se hable de volver a clases, pero también hay otra área, ¿no? ¿Cómo garantizamos cuando los niños vuelvan a una escuela después de meses de escolarización, que no sabemos si no va a llegar a un año de desescolarización, cómo recibe esa escuela? Porque lo que hay que posibilitar es un encuentro. ¿Cómo los va a esperar? Ujú, ¿Cómo los va a esperar esa escuela? ¿Con el apuro por el año perdido? ¿Con la exigencia de que hay que terminar contenidos? ¿O con ternura, con abrazo virtual, aunque sea para alojar también lo que fueron momentos de soledad, de desamparo, de falta de contacto social, ¿no? Yo pensaba la importancia que va a ser dar voz a los chicos, escuchar a los chicos y a los adolescentes, pero ujú. generar espacios, ¿no? Donde yo me imagino rondas de chicos hablando con la distancia que haga falta, física, pero donde puedan decir qué les pasó en todo este tiempo, donde haya alguien que valide, que dé validación a esos sentimientos, a esas emociones, ¿no? A la tristeza que pudieron sentir, a los miedos que pudieron sentir, no hacer de Ujú, como que nada pasó y seguimos enseñando matemáticas o seguimos enseñando biología, ¿no? A mí me ujú. parece importantísimo preguntarle a los chicos, ¿tenías miedo y de qué tenías miedo? ¿Y cómo te sentiste cuando no viste a tus abuelos? Que aparezcan estas cuestiones, que puedan tramitarse, que puedan escucharse, me parece fundamental, fundamental. Y Después, que además permitan construir aprendizajes a futuro. Y a esto me refería yo cuando decía antes de construir la posición de un sujeto de aprendizaje, un sujeto activo que pueda decir. Y en este sentido es darle la palabra a los niños y poder escucharlo para saber qué hacer con esto, ¿no? Bueno, Tonucci dice que tenemos que aprender mucho de los chicos, y sí, que los chicos nos van a ir diciendo cuál es el camino y cómo se hacen las cosas. Lo que pasa es que nosotros como adultos tenemos que ir armando borde, tenemos que ir sosteniendo y entonces en este sentido la escuela sí es una oportunidad subjetivante. La claro, escuela sí y les esto, tiene que permitir a los chicos que mm, todo esto pueda aparecer. Que, y a esto ver, no es más importante la regla de tres que
el contar qué es lo que pasó. Hay que poder empezar a privilegiar eso. Mariana, y no está desligado, porque el poder escuchar, el abrir espacios para Ujú, ya para estas cuestiones subjetivas, no está por fuera desligado de propuestas de desafío por cognitivo, de supuesto. investigar un tema que a los chicos les guste, o leer cosas que les interese, o leer otras experiencias, leer chicos que hayan tenido otras experiencias similares o no, ¿no? O leer otras cosas que quieran leer. Me parece que el aprender también forma parte de, hay que potenciar, me parece, en la escuela cuando volvamos los lazos entre los chicos y también potenciar la posibilidad de disfrutar del aprender, ¿no? Encontrar el placer por aprender, que me parece Ese es fundamental. un desafío, ¿eh? Ese es Encontrar el grande. placer por aprender, el promover la curiosidad, el promover el deseo de aprender y también, yo diría, el deseo de enseñar. También. Porque me parece que esto fue y esto es un desafío para los docentes también, en donde seguramente se ha planteado toda una revisión de las propias prácticas Mm, y fíjate que habrán cambiado modalidades, habrán cambiado estilos, dispositivos o lo que fuere, pero lo que se tuvo que mantener y sostener es que el docente cumplió con su función de enseñar. sí, y además creo que una de las cosas que pasó, que está pasando, es la revalorización del rol del maestro, ¿no? No es fácil enseñar. Cuando los papás se desesperan y te llaman y te dicen, no sé cómo explicarle la división, yo digo, bueno, acá hay una valoración que se abre para alguien que viene también bastante socialmente movido, ¿no? Entonces creo que revalorizar el rol de maestros que se han, la verdad, esforzado un montón por sostener todo esto. Y bueno, alguien decía recién en los WhatsApp que sea un encuentro, ¿no? Yo digo, ojalá esto que nos está pasando, como se dice, de toda crisis, ¿no? Que pues que es una disrupción, pero también una oportunidad, ojalá no sea solo un dicho, sino que podamos aprovechar y aprender algo de todo esto, ¿no? Y que nos sirva para pensar qué cosas sirven de las que se estaban haciendo en la escuela, ¿no? ¿Qué cosas sirven de verdad? Seguramente, seguramente hay muchas cosas que sí, que sirven, porque además uno necesita buscar aquellas cosas previas que nos funcionan como andamiaje, que nos funcionan como sostén. Entonces necesitamos de esto. Mira, yo, Pero yo lo que sí creo es que lo que precisamos es avanzar hacia pedagogías colaborativas. mm, Es decir, y la colaboración no es yo te presto el lápiz y vos me prestás una hoja. No, porque además hasta esto va a ser como complicado, porque no toques mi lápiz, te imaginas, agarro tu lápiz, me pongo alcohol en gel, te lo devuelvo, esto va a ser como muy, muy mira, complicado. La yo quiero- pedagogía colaborativa tiene que ver con esta posibilidad de poder pensar al otro como semejante, al otro como un par, no como un contrincante, no como el que está enfrente solamente, sino el que está al lado y que, bueno, es un par, el otro como semejante. El empezar a construir esto y que me parece que de alguna manera eh, plantea esta cuestión de que no se trata de una carrera a ver quién tiene más mérito, porque eso atenta contra la posibilidad de la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas. Es decir, yo creo que el gran desafío es que todos y todas vuelvan.
claro. puedan volver a clase, que todos, el tema es en qué condiciones, ¿no? Claro. Y también cómo garantizamos el bienestar de los chicos en la escuela, el bienestar, me refiero a que estén bien emocionalmente, a que pueda ser un encuentro real. Eh, yo leía Pazzi Salver, que todos lo deben conocer, por lo menos sabemos, fue el especialista que dirigió la reforma educativa en Finlandia, que hoy asesora, vive en Australia y asesora muchos lugares del mundo. Estuve leyendo algunas cosas de él y él dice que los chicos deberían tener, cuando se reabran las escuelas, por lo menos lo que él llama la edad de oro del juego, ¿no? Por lo menos por 2 Maravilloso. meses jugar, 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 ¿no? No voy a hablar de los beneficios que sabemos de la importancia subjetivante del juego, ¿no? Porque ya creo que todos sabemos, pero me pareció genial esta frase, la edad de oro del juego. Y después dice algo que quiero leerles, dice que se dice mucho lo que hay que hacer, pero que él va a decir 5 cosas que no hay que hacer cuando se abran las escuelas. Una, no pensar que los chicos solo aprenden lo que se les enseña, ¿no? Sino preguntarnos con otra lógica qué aprendieron mientras no estaban en la escuela, ¿no? La otra es no preocuparse por el rendimiento en test y evaluaciones, ¿sí? No esperar que los niños lleguen y estén listos para continuar allí donde dejaron, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. Va a haber Ujú. que acá, va a haber que ver qué pasó en todo este tiempo, dónde estaban esos chicos y dónde están ahora, ¿no? Y lo otro que dice, no considerar el recreo como de baja prioridad. Y lo último, no esperar que allí va a haber pronto una nueva normalidad, ¿no? Sino que Em, eh, Emilia Ferreiro misma dice que los chicos no esperan a que se les enseñe para empezar a leer y a escribir. tal cual, y no Y esperan. yo diría que dejemos de hablar de nueva normalidad para hablar de nuevas cotidianidades, Mm, porque una nueva normalidad está por verse, si es normal, entre comillas, que los niños estén con barbijos todo el tiempo, además que es agotador. claro, Si cualquiera de nosotras tiene que salir por algún motivo durante 2 horas y estar 2 horas con barbijo, cansa. Entonces, bueno, habrá que construir nuevas cotidianidades, ¿no? y sí, creo que Nuevos modos, y es muy interesante esa cita, eso que vos traes. yo Es así. creo, Mariana, Los que chicos extrañan el recreo, además, muchísimo. extrañan el recreo, extrañan los compañeros, extrañan al maestro, pero con el contacto con el maestro, no extrañan Claro, que se enseñe, ¿no? Es sujeto y predicado. Yo insisto con el sujeto y predicado porque creo que hay que tener en cuenta nuestros sujetos, pero creo que se nos va acabando el tiempo y me gustaría que podamos bueno, cerrar tranquilas. Creo que hay un trabajo importante por construir y seguir pensando cuando se reabran las escuelas, que no sabemos si va a ser ya cuánto tiempo, ¿no? Pero sí creo que es importante que pensemos cómo generamos espacios de encuentro y de ternura con los chicos más que de exigencia y de empezar otra maratón dentro de la escuela para recuperar lo que se supone perdido. Yo no creo que se haya perdido nada, ¿no? Yo creo que yo tampoco. los que estamos en escuela me avisan que nos faltan 5 minutos, pero creo que los que trabajamos en las escuelas sabemos que lo que se enseña en cuarto se vuelve a enseñar en quinto, que después se enseña en sexto. Entonces no creo que los chicos se hayan perdido. Perdieron otras cosas, perdimos todos Tal, muchas cosas, pero no por perdieron. supuesto que todo se perdió, que no todo se perdió, que se perdieron muchas cosas. Lo importante es que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos estar a disposición. Y no, y Eh, este, Mariana, yo diría
que no sea una salida simplista, volver a la escuela, volver Exactamente, a la escuela, exactamente. plantea muchas cuestiones que hay que pensar para cuidar a los chicos y a los adolescentes, ¿no? No es salir, hay que hoy voy a buscarlo, no, hay que Habrá que pensar cómo, resolver cómo. tensiones. Bueno, nos despedimos, Bueno, nosotros pero nos tenemos, despedimos una tenemos poesía. primero, espera que presento al próximo conversatorio, Ah, compañeros, que va a ser el 27 de agosto, Lo Creativo en Juego, con Laura Jaite, Mauro Tesouri y Gisela Schild. Y para irnos les queremos regalar una poesía que que vamos a... se llama, que es de Celia Sarkis y se llama Tríptico de la textura de las manos. Y dice así: tejo, y una secuencia no me pierde pisada, algo me atraviesa, algo se enreda, y juntos rehacen el camino enaltecidos. Tejo y cada puntada es el tras-tras sobre la extensa linealidad de los hilos, engarzados unos sobre otros, uno a la par de los otros, los puntos tienen el entrecruce tibio de los nidos. Tejo, y tejen conmigo las manos hipnóticas de madre, mujeres de manos de seda, mares de mujeres en los continentes del mundo. Y se desenreda mi calma que se arrulla en el ovillo. Bueno, les, Bueno, Carmen, ha les sido un placer. temo. Sí, para mí también, Mariana, el antes y el durante. Bueno, agradecemos a todos que nos hayan acompañado y bueno, ojalá logremos algún aporte con estas reflexiones, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por estar, por acompañarnos en este camino que además vamos construyendo. Se hace camino al andar, dice el Gracias, poeta, y sí, en gracias esto a nuestros estamos. compañeros del fórum y gracias por sostenernos en las vicisitudes tecnológicas que hoy lo hemos podido transitar exitosamente. Vos Así sabés que que bueno, yo no me veo, algo pasa en mi cámara, ah, pero te ves, bueno, pero no te veo, este, estás bárbara, quédate tranquila. Así que bueno, será hasta será hasta el próximo encuentro, el próximo jueves con Laura, Mauro y Gisela. Estaremos allí acompañándolos. Muchísimas bueno, gracias a todos y que estén bien, que estén bien. Gracias. gracias a todos. Sebas, ¿cómo guardar?